Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la videoconferencia de hoy. Hoy vamos a hablar de el tema de fotosíntesis. Las pasadas conferencias estuvimos hablando de la respiración celular, ¿verdad? Que es un proceso catabólico. Esto lo tiene que recordar. La respiración celular aerobia que se da en nuestras células para romper los alimentos y obtener de ellos energía y materiales para el mantenimiento del cuerpo. Estos son procesos químicos catabólicos. Es decir, recuerde que el metabolismo se divide en reacciones catabólicas y reacciones anabólicas. Y que las catabólicas son precisamente las que rompen, el rompimiento de moléculas grandes en moléculas más pequeñas, más simples, y la liberación de energía, por lo tanto, de enlaces. Lo que vamos a ver hoy, que es fotosíntesis, no es un proceso catabólico, más bien es un proceso anabólico, porque el anabolismo es, recuerden, la ruta química contraria al catabolismo. El anabolismo es producir, crear o sintetizar moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas mediante enlaces químicos, ¿verdad? Entonces, es construir. El anabolismo celular es construir. Entonces, las células construyen pues todo lo que necesitan, proteínas, construyen ATP, construyen hormonas, construyen este, algunos compuestos que van dirigidos a otras células en el mismo tejido, etcétera. Todo lo que producen las células, todo lo que fabrican las células y que se necesita en el cuerpo, es a través de procesos metabólicos anabólicos de creación, de síntesis. Bueno, en el libro de Solomon, usted encuentra el tema de fotosíntesis en el capítulo 25. Sin embargo, hay que hacer una introducción del capítulo 24 que habla sobre las estructuras y funciones de la hoja, que es el órgano en una planta en donde está la clorofila, donde se realiza la fotosíntesis, en las hojas, no es en toda la planta. Las hojas son el órgano especializado de la planta en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Esto de la fotosíntesis es sumamente importante porque es el proceso a través del cual se fabrica la comida en la tierra. Entonces, por eso es importante, porque si no se diera la fotosíntesis, no se producirían dos cosas. Uno, alimento, ¿verdad? Para que los seres vivos comamos y podamos vivir. Y dos, si no se produjera la fotosíntesis, no se liberaría oxígeno o no se renovaría el oxígeno que hay en el aire. Por lo tanto, igual no podríamos vivir, porque obviamente en su mayoría en el planeta, los organismos vivos del planeta somos aerobios, respiramos oxígeno del aire o respiran oxígeno del agua, ¿ya? Oxígeno que está disuelto en el agua, los organismos vivos que viven en el agua. Sin el oxígeno no podemos vivir y sin el alimento tampoco podemos vivir. Entonces, la fotosíntesis es ese proceso, esa serie de reacciones químicas en donde los organismos fotoautótrofos pueden fabricar el alimento que nutre a todos los demás seres vivos, a los que somos heterótrofos, que no podemos hacer eso. Bueno, entonces vamos a hablar de esto, pero antes de eso, hablemos de manera general de lo que es la fotosíntesis. Vamos a utilizar esta pequeña presentación. Entonces, hablemos de manera general por ahora. En primer lugar, siempre que pensamos en fotosíntesis, pensamos en las plantas verdes. El color de una planta no es necesariamente verde siempre, ¿verdad? Dependiendo de la planta y de la especie y dependiendo de la estación del año y del lugar en la tierra donde crezca esa planta, usted va a ver que hay ocasiones en las que las plantas tienen otros colores, exhiben otros colores en sus hojas o incluso en el mismo tallo, en algunos casos, y que no es el verde. Entonces, el verde es un pigmento, es un color
que se produce por un pigmento, por una sustancia química en la planta, a la cual llamamos pigmento. Pero esos pigmentos varían en las plantas. Pero bueno, la fotosíntesis no solo se lleva a cabo a través de las plantas, ¿verdad? No solo las plantas verdes hacen fotosíntesis. Quiere decir que no solo las plantas verdes son productoras de alimento. ¿Ya? Los productores en la Tierra son precisamente esos organismos vivos que son considerados fotoautótrofos. Foto quiere decir luz y autótrofo es que a partir de la luz puede fabricar su propia comida. Entonces, no solamente las plantas verdes son fotoautótrofos o productores, sino también, ya habíamos mencionado, las algas unicelulares que no pertenecen al reino de las plantas, sino pertenecen al reino de los protistas. De las algas unicelulares que a veces crecen en la pila de su casa y pone verde la pila, o de color café, o que crecen en el agua, en un lago o en un río, sobre las piedras, y usted ve que hay unas manchas verdes o rojizas, algunas veces café, esas son algas. Las algas también hacen fotosíntesis y las algas alimentan a los organismos vivos que viven en el agua o en los ambientes acuáticos. Hay algas tanto en agua dulce como algas en agua salada, ¿verdad? Y otro grupo de fotoautótrofos en la Tierra, son tres grupos, ya mencionamos dos, son las cianobacterias. Las cianobacterias son un pequeño grupo de bacterias, de organismos protistas, procariotas, de organismos procariotas, que también pueden hacer eso, salvo que las cianobacterias, los procariotas, que son fotoautótrofos, no son, digamos, productores para otros seres vivos, sino que utilizan esa capacidad de producir su propio alimento a partir de la luz para ellos mismos, ¿verdad? No necesariamente para otros organismos. Bueno, entonces la fotosíntesis, aquí hay una ecuación, ahorita no se fijen en esa ecuación del todo porque está en un orden diferente. La vamos a repasar, ahorita la vamos a repasar, pero básicamente la fotosíntesis es una reacción o una serie de reacciones, no solamente es una, ¿verdad? Son muchísimas reacciones químicas, muchas rutas químicas, en donde tenemos reactivos que, como su nombre lo indica, van a reaccionar o se van a mezclar químicamente, utilizando una fuente de energía, que en este caso es la luz del sol, y utilizando, como ya sabemos, en el metabolismo de todos los seres vivos, existen estas proteínas que se llaman enzimas, que son necesarias para que esas reacciones químicas se puedan dar. Entonces esos reactivos van a mezclarse, van a combinarse químicamente y van a producir productos. Entonces, en la fotosíntesis, yo solamente quiero que se fijen en este momento en algo sumamente importante, y es que si ustedes se fijan, los insumos, cuando digo insumo es el material que se necesita para que el proceso se dé, ¿verdad? Entonces, el material que se ocupa para que la fotosíntesis se dé, estamos hablando de los compuestos químicos que se necesitan, son agua y son CO2. Si ustedes recuerdan, en la respiración celular aerobia, los productos que se obtenían al final de la respiración celular aerobia eran estos dos. Eran agua, se producía agua y se liberaba CO2. Esos eran los productos de la respiración celular aerobia. Aquí los productos de la respiración celular aerobia son los reactivos o son los insumos o los materiales necesarios para que la fotosíntesis se dé. Y los productos de la fotosíntesis son el oxígeno, se libera oxígeno al aire y se produce glucosa o se produce azúcar. También se libera agua y energía, ¿verdad? Pero mire qué interesante. Estos son los productos de la fotosíntesis. Cuando las plantas o cuando las algas unicelulares realizan fotosíntesis, producen alimento, liberan también al aire oxígeno. ¿Y cuáles eran
materiales o los insumos que se ocupaban para la respiración celular aerobia. Eran estos. Se necesitaba glucosa y oxígeno molecular que se tomaba del aire. ¿Qué quiero decir con esto? Que ambos procesos están conectados o están interrelacionados. Si la fotosíntesis no se diera, no se llevara a cabo en la Tierra, en los ecosistemas del planeta, entonces no habría oxígeno que se liberara al aire y no habría alimento que estuviera disponible para los demás seres vivos. Y si eso no pasa, si no hay glucosa y si no hay oxígeno, los organismos vivos no pueden hacer respiración celular. Entonces miren cómo está conectado, todo está conectado. Los fenómenos naturales en el planeta están conectados con la vida, con el fenómeno vida. Eso quiere decir que lo que ocurra en el planeta va a afectar de una forma inmediata o de una forma directa a los organismos vivos. Es por eso que en este tiempo en el que vivimos, en donde hay tanta contaminación, deforestación, agricultura por todos lados, ganadería por todos lados, y cada vez hay menos bosque, o cada vez el mar está siendo contaminado más y más y más, y extraído muchos recursos de la naturaleza, estamos poniendo en peligro nuestra vida y la de todos los demás seres vivos del planeta, porque todo lo que ocurra al planeta, el desorden del clima, la pérdida de fertilidad del suelo en todas partes del planeta, la pérdida de bosques, la contaminación de agua dulce, todo eso es una consecuencia que al final traerá problemas a los seres vivos. Perdón. Bien, entonces, volvamos acá. Entonces, todo está conectado. La fotosíntesis es un proceso anabólico, como había mencionado, por medio del cual las hojas, que serían los órganos de las plantas que son responsables de realizar la fotosíntesis, se utiliza entonces el agua disponible en el suelo para las plantas, ¿verdad? El agua en las plantas está disponible del suelo. Una planta no utiliza el agua que le cae por lluvia, o sea, que le cae encima al cuerpo de la planta, por lluvia para hacer fotosíntesis. No, es el agua que cae al suelo, obviamente por esa lluvia cae al suelo, y luego del suelo, a través de las raíces, del xilema, de ese sistema conductor llamado xilema, es que la planta lleva esa agua hasta las hojas y a todas partes de la planta. Y el dióxido de carbono entra a través de las hojas. Ahorita lo vamos a ver cómo, que el dióxido de carbono es un gas que está en el aire, ¿verdad? Y eso entra, este gas entra a través de las hojas. Y esta es la materia prima, agua y CO2, para que se pueda realizar el proceso. La fuente de energía que se necesita para que se impulsen todas estas reacciones es la luz del sol. Y el producto principal es glucosa y agua. Glucosa, porque es el alimento que se va a producir, eso es lo que está, ese es el objetivo de la fotosíntesis, producir alimentos y liberación de oxígeno y producción de agua. Bien, entonces, las hojas son esos órganos de las plantas en donde se llevan a cabo esas reacciones de la fotosíntesis. Si vemos aquí una planta cualquiera y vemos su hoja, si hacemos un corte transversal de la hoja en el laboratorio, teñimos con tintes los tejidos que vamos a encontrar en la hoja y luego observamos, vamos a ver que hay varias capas celulares en esa hoja. Y que en algunas de esas capas celulares vamos a encontrar cloroplastos, que son organelos celulares que contienen clorofila, en donde se lleva a cabo ese proceso llamado fotosíntesis. Aquí en los cloroplastos es en donde realmente se lleva a cabo el proceso fotosintético. ¿Dónde están los cloroplastos? Pues están en un tejido que está formado por células parenquimatosas, células de parénquima, que contienen una gran cantidad de esos cloroplastos, aquí en la estructura de la hoja. Decíamos que el agua llega, el agua que se necesita para que se pueda realizar este proceso, llega por el xilema, desde las raíces, y el oxígeno que se produce sale por los estomas y el dióxido de carbono entra también por los estomas. ¿Qué son los estomas?
son unos poros, ¿ya? Son unas aberturas que se abren y se cierran debido a que están formadas por una célula, ya vamos a ver eso con más calma, y que permiten el intercambio de gases entre la planta y el medio que lo rodea. Entonces, el estoma es el poro que se forma entre unas células epidérmicas y a través de ahí es como entra el oxígeno hacia adentro de la hoja o como sale el dióxido de carbono, perdón, entra y es como sale también el oxígeno cuando se produce la fotosíntesis, sale al aire, es a través de este estoma. Entonces, los estomas se miran así, las dos células de la epidermis de la hoja que están juntas y que van a abrirse o van a separarse un poco y van a producir un poro o van a abrir un poro a través del cual se da ese intercambio de gases. Ya vamos a ver un poco más de lo que es este mesófilo y del cloroplasto visto de una manera, digamos, bastante ampliada para saber qué es lo que hay dentro de los cloroplastos. Esto que está aquí en gris es una microfotografía de los cloroplastos en una hoja de una planta. Esto es una microfotografía, o sea, una microfotografía tomada con microscopio electrónico. Entonces, miren, esto es lo que ve usted en la realidad y este es el esquema que se utiliza para explicar el proceso. Entonces, en los cloroplastos, miremos cómo es un cloroplasto. Aquí hay una célula, miren, esta es una célula, esto es un tejido parenquimatoso. Ven ustedes aquí una célula, ven las demás células alrededor. Fíjese bien en la pared celular, ¿ya? Esta estructura que se mira rodeando la célula, ahí está la pared celular. Y luego vea ese montón de círculos que se ven ahí en verde, esos son los cloroplastos, y si nosotros ampliamos un cloroplasto, lo que vamos a ver es esto. Es un organelo celular que tiene dos membranas, así como la mitocondria, ¿verdad? En las células de nuestras tenían también dos membranas, el cloroplasto también tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La externa está dibujada aquí o pintada aquí en verde y la interna está pintada en color como rosa. Luego ve que adentro del cloroplasto se encuentran una serie de discos, los cuales se llaman tilacoides, que son unas estructuras como unos saquitos, como unos saquitos que también tienen doble membrana, cada uno. Cada uno de estos es un tilacoide, es una estructura llamada tilacoide que también tiene doble membrana. Y vamos a ver que es en los tilacoides en donde se llevan a cabo una parte de las reacciones químicas de la fotosíntesis. Si se observan, van a ver que los tilacoides están como agrupados, o sea, están como apilados uno sobre otro, formando una pila de tilacoides o una pila de saquitos, a los cuales se les denomina grana. Entonces, grana es el nombre que se le da a un conjunto o a un grupo de tilacoides que están así conectados. No solamente los tilacoides que forman una grana están conectados, sino que también, vea, una grana con otra están conectados a través de unos conductos, que usted se puede fijar. Estos conductos se llaman lamelas estromales. Ahora, ve usted también que aquí se señala en medio de todo esto, en medio de todas estas estructuras de tilacoides, usted ve que dice estroma. El estroma sería la parte líquida, sería como el citoplasma que hay dentro de ese cloroplasto, que hay dentro de ese organelo. Se tiene una consistencia más o menos igual, tiene una viscosidad, digamos, muy parecida a lo que es eh, el citoplasma, perdón. Es igual más o menos a lo que hay en un citoplasma. Los cloroplastos, como dice acá, contienen los pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos fotosintéticos son los que al fin y al cabo hacen posible que la fotosíntesis se dé. ¿Qué son los pigmentos fotosintéticos? Son unos compuestos químicos que le dan un color a las hojas y a la misma planta, pero que tienen la capacidad de absorber químicamente la energía de la luz y utilizar esa energía para producir o para impulsar
esas reacciones anabólicas de la fotosíntesis. Entonces, en cuanto a los pigmentos fotosintéticos, que sí es importante que sepamos, en estos organismos vivos que son fotosintéticos, está principalmente la clorofila A, o sea, es el pigmento más importante. Y ya vamos a ver por qué. Ahorita solo veamos cuáles son algunos de esos pigmentos y entendamos que la clorofila A es el más importante de todos por su función en la fotosíntesis. Ya lo vamos a ver. Entonces, los pigmentos lo que hacen es absorber luz en diferentes longitudes de onda, en longitud de onda violeta, azul, naranja, rojo, anaranjado, etcétera. Y esa absorción de luz la consecuencia de esa absorción también es un reflejo de alguna parte de la luz. Y eso es lo que hace que nosotros veamos las plantas en colores distintos en diferentes momentos. ¿Hay más pigmentos presentes en el cloroplasto? Sí. No solamente la clorofila A, también hay clorofila B, clorofila C, D y E. También que hay 5 tipos diferentes de clorofila en este proceso. Solo que la A es la más importante. Los otros se consideran pigmentos accesorios, o sea, que ayudan en el proceso, pero no son los que desencadenan realmente eh, las principales reacciones, digamos, las principales reacciones químicas de la fotosíntesis. Ahora, hay otros pigmentos más que se llaman carotenoides, ya los habíamos visto, ¿verdad? Los carotenoides son un grupo de lípidos, ¿no? De sustancias lipídicas, que sirven como pigmentos. Estos carotenoides pueden ser entre, digamos, en los más comunes, los carotenos, como el beta-caroteno, que es un pigmento que refleja un color naranja en las frutas y las verduras. Tenemos otros pigmentos que se llaman xantófilas, que estos pigmentos reflejan colores amarillos también en frutos, en hojas también, en verduras. Tenemos otros pigmentos que se llaman ficobilinas o ficobalinas, dentro de los cuales tenemos ficocianina, que da un color como azul, ficoeritrina, que da un color rojizo, que más comúnmente estas ficobilinas están presentes en las algas, ¿no? Tal vez no tanto en las plantas verdes, pero sí bastante en las algas unicelulares e incluso en algunas cianobacterias. Recuerden que también las algas y las cianobacterias realizan fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos pigmentos? ¿Cuál es su función? Absorber energía de la luz e impulsar los procesos químicos de la fotosíntesis. Aquí se puede observar, esto es una estructura, esta es la estructura química de la clorofila A y de la clorofila B. Y aquí lo que se puede observar es que en esta estructura química, que es muy parecida a la hemoglobina que hay en la sangre, que la hemoglobina es esa proteína que también tiene un color rojo, hace que nuestra sangre tenga un color rojo. Lo que se puede observar es que es muy parecida a la estructura. Si usted compara la estructura de la clorofila con la estructura de la hemoglobina en nuestra sangre, va a ver que es muy parecida en cuanto a esa estructura química. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la sangre nuestra y el pigmento clorofila. Y es que la clorofila tiene magnesio en el centro de la molécula y nuestra sangre tiene hierro, ¿verdad? Nuestra hemoglobina tiene hierro. Cuando cambia en esos elementos que forman esa estructura química, obviamente cambian las funciones de esa molécula y cambian las características químicas, ¿verdad? Aquí se nos muestra cómo en esta estructura química de clorofila, la diferencia que hay entre clorofila A, B, C, D y E son algunos grupos que cambian de posición. Y ese cambio de posición de algunos grupos, en este caso del grupo R, esto que está aquí en R, que dice acá, que para la clorofila A es CH3 y para la clorofila B es un, un grupo carbonilo, entonces eso es lo único que cambia en cuanto a estructuras. Recuerde que cuando pueden haber moléculas muy parecidas estructuralmente, pero si hay
eh, algunos, hay algunos átomos que están ubicados en diferente posición. Eso le da características químicas diferentes a la estructura. ¿Por qué es importante esto del magnesio? Ya vamos a ver por qué. También ya lo vamos a determinar. Bueno, aquí básicamente se mira de manera muy general que cuando la luz del sol llega hasta la hoja de la planta, pues obviamente tiene que atravesar la epidermis de la planta, tiene que atravesar el mesófilo y llegar esa luz, penetrar esa luz hasta el cloroplasto, porque acabamos de mencionar que es en el cloroplasto donde están los pigmentos que absorben esa energía de la luz. Entonces, cuando la luz llega hasta el cloroplasto, va a llegar hasta los tilacoides. O sea, va a entrar por las membranas del cloroplasto, va a atravesar el estroma, que es la parte líquida, y luego va a llegar a los tilacoides. Una vez que llega a los tilacoides, ahí están los pigmentos y esos pigmentos van a absorber luz, pero también van a reflejar luz. La luz que reflejan es el color que usted mira de la planta, verde, o los mira de color rojizo o de color café o de color amarillo, etcétera. Ese es el color que usted puede ver, el color que se refleja. Si esta luz que se refleja sale otra vez hacia afuera, esta es la luz o la parte de la luz que no se va a utilizar en la fotosíntesis. Pero la que se absorbe, la energía de la luz que sí se absorbe por los pigmentos, que es esta que dice aquí, luz transmitida, esta que sí se absorbe, esa es la energía que sí se va a utilizar en los procesos de la fotosíntesis. Vamos a hablar un poco de la luz. La luz es una radiación que viene del sol y no es la única. Del sol nos llegan muchas radiaciones distintas. Una de ellas es la luz visible. O sea, nosotros la conocemos como luz. Su nombre real es luz visible. Es una parte nada más de la energía que viene del sol. Entonces la luz es una radiación que se propaga en todas direcciones y que siempre se propaga, digamos, en línea recta en forma de ondas electromagnéticas. Todas las radiaciones que vienen desde el sol vienen así, en forma de ondas. Entonces, cuando usted escucha hablar de longitudes de onda, ¿verdad? Longitudes de onda corta, longitudes de onda larga, a lo que se refiere eso es a que esa energía que está llegando, que viene en línea recta o que viene fluyendo en forma de ondas, así, va a tener una distancia entre una onda y otra, que puede ser corta o puede ser larga. La distancia, la longitud de onda se mide de esta manera. Ustedes se fijan aquí que en este ejemplo, esta radiación que está viajando en forma de ondas tiene una parte alta que comúnmente se le llama cresta y tiene una parte baja que comúnmente se le llama valle. Entonces, cuando se miden las longitudes de onda de la luz o de cualquier otra radiación, lo que se está midiendo es la distancia que hay entre la parte más alta de una onda y la parte más alta de la siguiente onda. A eso se le llama longitud de onda. Y se mide en nanómetros, ¿verdad? Se utiliza esa unidad de medida de longitud para la luz que se llama nanómetros. El nanómetro ya habíamos dicho que es una millonésima parte del metro. No, perdón, es una mil millonésima parte del metro. O sea que usted tendría que dividir un metro en 1.000 millones de partes y una de esas partes sería un nanómetro. Se expresa como un nanómetro igual a 10 a la menos 9 de metros. Entonces, una vez que ya sabemos qué es una longitud de onda, para que entendamos bien esto, resulta que esto tiene una importancia muy grande en la energía, en cuanto al tema de energía, o en cuanto al tema de la luz. ¿Por qué? Bueno, porque las longitudes de onda larga, aquellas radiaciones que tienen una distancia larga entre una cresta y otra,
son energías que vienen del Sol, pero que no son tan energéticas, no tienen tanta energía como para dañar el cuerpo de los seres vivos. Mientras que las longitudes de onda, perdón, de onda larga, perdón, las de onda larga no tienen no concentran tanta energía como para causar daños a los organismos vivos. Pero las longitudes de onda corta, esas sí son bastante peligrosas y tienen que ser filtradas por la atmósfera. Y ahorita lo vamos a ver. Esto es una imagen de lo que es el espectro electromagnético de la luz o de la radiación solar. Entonces quiere decir, o lo que estoy queriendo decir con esto, es que del Sol vienen muchos tipos de radiación. Todas viajan, todas esas radiaciones viajan en forma de ondas. Algunas son radiaciones de onda larga, como estas que se ven aquí, y otras son radiaciones de onda corta, como estas que se ven aquí. Las radiaciones de onda corta son muy poderosas, contienen mucha energía y deben ser filtradas por la atmósfera para evitar daños a los seres vivos, porque estas radiaciones cortas son capaces de penetrar la piel, penetrar todas las barreras físicas de nuestro cuerpo y llegar hasta el ADN celular, y algunas de ellas pueden causar daños permanentes al ADN. Y esos daños son malos, causan problemas de salud muy graves, hasta la muerte. Pero las radiaciones que son de onda larga comúnmente no tienen esa potencia, tienen menos energía, cargan menos energía y no necesariamente tienen que ser filtradas por la atmósfera, sino que pueden llegar hasta nosotros tal cual llegan desde el Sol. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. La radiación, por ejemplo, los rayos gamma, ¿verdad? Si ustedes han escuchado o han visto o son fanáticos del personaje Hulk, ustedes sabrán que en la película o en las historias de cómics de este personaje Hulk, este era un científico que trabajaba con rayos gamma y que hubo un accidente en el laboratorio donde trabajaba y que esa radiación le llegó a su cuerpo. Pues como es una radiación muy potente, esos rayos gamma que vienen del sol, estos son capaces de atravesar todo el cuerpo y llegar hasta el ADN y romper los enlaces de hidrógeno que unen el ADN y entonces causar unos daños terribles. Entonces, por eso es que, según la ficción, ¿verdad? Este personaje se convirtió en un monstruo o en un organismo muy fuerte, pero descontrolado, porque hubo una mutación en sus células, en su ADN. Obviamente eso es ficción, o sea, no nos va a ocurrir eso si no llegara a llegar radiación gamma hasta nuestro cuerpo, sino que lo que pasaría es que nos moriríamos, los rayos gamma nos matarían. ¿Por qué los rayos gamma no nos matan? Sí vienen desde el sol, los rayos gamma, pero ¿por qué no nos matan? Porque la atmósfera los devuelve hacia el espacio otra vez, o sea, no llega hasta la superficie de la Tierra o del agua, donde estamos los organismos vivos, no llega la radiación gamma. La atmósfera la refleja hacia el espacio otra vez, porque si atravesara la atmósfera llegaría hasta nosotros y nos mataría. Así de sencillo. Los rayos X, vamos hacia atrás, vamos de las radiaciones más potentes a las radiaciones menos potentes. Los rayos X, si se fijan, también son radiaciones de onda corta, también son altamente poderosas, y usted sabe también muy bien que usted no se puede estar exponiendo a rayos X muy seguido porque le puede provocar una mutación celular. Eso es lo mismo que pasa cuando uno se va a hacer radiografías. A lo largo de la vida uno puede solamente estar expuesto a una cierta cantidad de rayos X en toda su vida, y si uno se pasa de ese límite, esas rayos X van a empezar a provocar daños en su cuerpo. Por ejemplo, puede provocar cáncer, porque el cáncer es un problema que en parte, aparentemente, cuando se trata de radiaciones, tienen que ver con la cantidad de radiación que le llegó a las células y al ADN. Entonces, las personas incluso que trabajan en los hospitales con rayos X,
Cuando encienden el aparato, tienen unos protectores de plomo porque el rayo X no puede atravesar el plomo, entonces no puede atravesar hasta el cuerpo de la persona y causarle daño. También utilizan una pared, la máquina está en un lado y la persona que está operando la máquina está en el otro lado, y también obviamente ahí hay una protección para que esa radiación no le llegue. A nosotros que recibimos la radiación nos da y por eso nos atraviesa el cuerpo ese rayo y puede hacer una impresión de nuestros huesos, de nuestro tejido óseo, porque atraviesa el cuerpo. Entonces, los rayos X también son filtrados por la atmósfera. Y luego más atrás tenemos el ultravioleta, que sabemos que hay tres tipos de radiación ultravioleta: UVA, UVB y UVC. Y solo una parte de esas tres llega hasta nosotros, porque es importante esa radiación que sí llega. Les queda de tarea saber cuál es la radiación UV que sí atraviesa la atmósfera hasta nosotros. Esa que sí atraviesa la atmósfera hasta nosotros, miren que también es una longitud corta, pero digamos, menos energética porque no está tan corta como en las otras dos que habíamos visto. Entonces, ese ultravioleta es necesario en nuestro cuerpo para impulsar algunos procesos celulares. Sin embargo, si se abusa, puede provocar daños en la piel. Incluso ustedes saben muy bien, puede provocar hasta cáncer de piel. ¿Por qué puede provocar cáncer de piel? Porque si uno recibe una dosis muy alta de radiación ultravioleta, esa radiación puede llegar hasta a su ADN celular y causar daños en ese ADN celular, por lo menos a nivel de la piel, ¿verdad? Y por eso es que hay problemas de cáncer en la piel por una gran exposición a rayos ultravioleta. El otro problema que tenemos con el ultravioleta, por eso les decía que lo que ocurra en el planeta va a afectar directamente la vida nuestra, es que la capa de gases que forma la atmósfera está siendo o se ha ido deteriorando, se ha ido destruyendo por los productos químicos que nosotros los humanos hemos fabricado en los laboratorios. Por ejemplo, productos químicos que llevan cloro, como en otras décadas, en los 80, en los 90, se usaban muchas, por ejemplo, latas que traían gases clorados en ellas y que la gente usaba esos productos como por ejemplo desodorantes, la de los sprays en los desodorantes, o pinturas que venían enlatadas, para que saliera esa pintura o para que saliera el desodorante, eh, se provocaba ahí una reacción química en que un gas expulsaba ese producto hacia afuera. Y ese gas, esos gases clorados, llevaban cloro, lo que hacían es que cuando se liberaba ese gas, ese cloro, en forma de gas, al aire, este llegaba hasta la atmósfera y destruía la capa de ozono. Entonces la capa de ozono es un protector, es un filtro, pero si se destruye, pues se van a colar radiaciones que nos van a hacer daño. Entonces, realmente el problema ha sido que por nuestras acciones, por nuestras actividades, hemos ido destruyendo la capa de ozono y entonces por eso la atmósfera ya no es capaz, como antes, de filtrar todas las radiaciones nocivas que nos pueden hacer daño. Si no paramos de hacer eso, vamos a destruir la atmósfera y por lo tanto nos vamos a autodestruir nosotros. Bueno, luego venimos a la radiación visible. Si se fijan, no es una radiación tampoco que tenga una distancia muy corta entre una onda y otra. Y esta luz visible es precisamente la que se utiliza en la fotosíntesis. Y es la luz que se refleja en todas las cosas que están a nuestro alrededor y por la cual podemos ver las cosas. Nuestros ojos, los ojos de los seres vivos, están adaptados a percibir la luz visible que viene del sol. Pero si se fijan, la luz visible es solamente una parte de toda la energía que viene del sol. Pues esa luz visible, de ahora en adelante, esa luz visible, esa parte del espectro electromagnético de la radiación solar, es la que se utiliza para la fotosíntesis. Y eso se puede medir, ya se lo voy a mostrar. Más atrás viene el infrarrojo, que es una onda menos larga, perdón, menos corta, más larga. El infrarrojo es una energía que nos calienta, o sea, proporciona calor a la superficie del suelo, del agua y al cuerpo de los seres vivos. Cuando usted sale al sol y siente calor, lo que está sintiendo realmente es el infrarrojo. Como les digo, no es dañino, puede quemar la piel, claro, si se abusa,
pero el infrarrojo sirve para calentar el agua, el suelo y el mismo cuerpo de los seres vivos. Luego vienen las microondas, son ondas más largas, y las ondas de radio, que son, digamos, muchísimo más largas. Las ondas de radio, ¿verdad? FM, AM, que utilizamos para comunicaciones, no son radiaciones que nos puedan, digamos, causar daños en las células porque no atraviesan nuestro cuerpo. Las microondas sí podrían cuando la dosis es muy alta. No vamos a hablar de eso en este momento, pero sí podríamos hablarlo después. Quiero mostrarles este diagrama, otra forma de ver el diagrama del espectro electromagnético, pero solamente quiero centrarme en esta parte de aquí. Ustedes ven que aquí dice luz visible, ¿verdad? Están todas las demás que vimos al revés, ¿verdad? En otro orden. Pero aquí está la luz visible. Lo que quiero mostrarles de la luz visible es que la luz visible se puede descomponer en colores. La descomposición de la luz visible es lo que hace que nosotros podamos ver el arco iris. El arco iris es un fenómeno natural que no es más que agua, gotas de agua, que sirven como de refractores de la luz visible y hacen que se descomponga naturalmente la luz visible en esos colores que vemos. Entonces, esta gama de colores que van desde el morado, azul, verde, naranja, amarillo, perdón, naranja, rojo, esos colores que vemos en el arco iris es la forma como podemos ver que distintas porciones de la luz, medidas en nanómetros, tienen o exponen diferentes colores. Esto es importante que lo veamos desde ahorita porque lo vamos a entender un poco más adelante. Miren que, por ejemplo, los tonos morado y azules están en la parte del espectro que se ubica más o menos en unos 400 nanómetros. Los tonos ya un poco más hacia lo verde, amarillo, verde básicamente, están en los 500 nanómetros. Los amarillos, los naranjas, hasta llegar al rojo, están en los 600 nanómetros. Y rojo ya es 700 nanómetros. Entonces, todos estos colores en realidad son diferentes potencias, por decirlo así, de la luz visible. Y esas diferencias, esas potencias distintas, son energía que impulsa parte de estas reacciones de la fotosíntesis. Bueno, con esto hemos visto esta parte. Sin embargo, ahora quiero nada más, por ahorita con ustedes, en la tarde voy a continuar con la sección de la tarde explicando la otra parte para que vayamos avanzando. Entonces, quiero que se fijen en esto. Esto que se ve acá en este capítulo 24 del libro de Solomon, pero que también si usted va al libro de Audesir, el tema de fotosíntesis está en el capítulo 7. Aquí está, miren, captación de la energía solar, la fotosíntesis, en el libro de Audesir. Pero si usamos el de Solomon, vamos a ver esto. Esto que ustedes están viendo aquí es una fotografía. Es una microfotografía de una hoja, de un corte transversal de una hoja. Quiero que se fijen. Voy a aumentar un poquito. Quiero que se fijen. Ahí. Si se fijan, están los tejidos, las células están teñidas de diferente tono de color. Entonces, esto que mira usted aquí encima, esta capa de células que usted ve aquí encima, es lo que conocemos como epidermis superior. O sea, es la primera capa de células que usted ve en una hoja, es la parte de arriba, ¿verdad? De la hoja, la que usted puede ver, es la epidermis. Luego, más abajo, va a haber un tejido diferente en otro color. A este tejido se le llama parénquima en empalizada. Parénquima porque son células parenquimatosas. Y en empalizada porque esas células son algo cilíndricas y alargadas y están ubicadas así como cuando ubica uno un montón de palos o un montón de varas y las pone una sobre otra, están muy pegadas, ¿verdad? Por eso es que se llama parénquima en empalizada. Este parénquima en empalizada contiene la mayor cantidad de cloroplastos en esa hoja. Luego, más abajo, ve usted que hay varias capas, más de una capa de células, igual que aquí arriba en empalizada hay más de una.
varias capas de células en otro color, que es como color gris, que también son células parenquimatosas, pero que son células más redondeadas. A este se le llama parénquima esponjoso. Este parénquima esponjoso también tiene cloroplastos. Tiene menos que el empalizada, pero tiene también cloroplastos. A estos dos, en conjunto, a estos dos tejidos parenquimatosos, en conjunto, al parénquima empalizada y al parénquima esponjoso, es a lo que se llama mesófilo. El mesófilo sería la unión de esos dos parénquimas y es el tejido fotosintético. Ya son las células que contienen los cloroplastos y la clorofila en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Así se le llama. El mesófilo es el tejido fotosintético, porque es donde en esas células donde se llevan a cabo la fotosíntesis, las reacciones de la fotosíntesis. Luego, más abajo, usted puede ver que hay otra capa de células de la epidermis, y aquí no sé si se mira, pero aquí se fija usted que hay un conducto, un poro. Aquí, mire, aquí hay uno, por aquí hay otro, y probablemente por aquí haya otro, pero no se ve bien. Entonces, mire este poro que está acá, este canal que se mira aquí, y este que se mira aquí. Ese es el estoma. El estoma, recuerde, es un poro que se forma entre dos células. Esas dos células que forman ese poro son células del epidermis. Nada más que este es epidermis inferior porque está en la parte de abajo de la hoja. Es la parte que no ve usted. La parte de arriba de la hoja que usted sí ve se llama haz, con Z. Y la parte de abajo, la superficie de abajo que usted no ve, para verla usted tiene que agarrar la hoja y voltearla, ese se llama envés de la hoja. Entonces, en el envés de la hoja es donde se encuentran los estomas. Las células que forman los estomas se llaman células oclusivas o células guardianas. Son células epidérmicas que tienen la función de abrirse o cerrarse para formar este poro. Este poro, ese estoma, es el poro por donde se da el intercambio de gases en esa planta. Los gases que se intercambian entre la planta y el ambiente son CO2, oxígeno y vapor de agua. Recuerde que el agua se puede convertir en estado gaseoso y la llamamos vapor de agua. Cosa de manera general que usted tendría que saber es que, aparte de que debe de saber y estar seguro de que las hojas en las plantas verdes o en las plantas en general son los órganos fotosintéticos, también debe de saber que una hoja está unida al tallo por un peciolo. Este es como una unión que tiene un tejido que une la hoja con el peciolo, la hoja, perdón, con el tallo, y que toda esta parte ancha de las hojas es lo que conocemos como lámina. Esto es la lámina de la hoja, toda esta parte ancha, ¿verdad? Que tiene ahí. Otra cosa que usted tiene que saber, bueno, las hojas son muy diferentes, ¿verdad? Dependiendo de la planta la que sea, la lámina es diferente, tiene una forma ovalada, redondeada, sinuosa, etcétera, dependiendo de la planta. Pero esas hojas son los órganos fotosintéticos de las plantas. Ahora voy a aumentar esto porque quiero quedarme acá el día de hoy. Quiero mostrarle otra vez esto. Fíjese aquí, una hoja cualquiera. Si hacemos un corte transversal de esa hoja para ver sus tejidos, vamos a ver esto. Entonces aquí tenemos en el haz de la hoja, en la parte de encima, en la superficie de encima, tenemos una epidermis superior, que es esta capa de células epidérmicas que forman esa protección a la hoja, a todos los tejidos que hay más adentro. Si se fija encima de la epidermis superior, se dice que hay una cutícula. ¿Qué es una cutícula? Es una capa de cera. Es una capa de una sustancia cerosa o de una sustancia como grasosa. Esa sustancia grasosa se llama cutina. La cutina es una sustancia química, es una molécula química que tiene una consistencia como la grasa, como el aceite, y que se deposita en la superficie de la epidermis superior, de las células de la epidermis superior. Recuerde que quien produce esta cutícula son las mismas células de la epidermis superior. Recuerde que
parte de las funciones de la epidermis era protección, pero también era secreción. Entonces la cutina que forma esa cutícula es una secreción producida por las mismas células de la epidermis. ¿Por qué hacen eso esas células? ¿Para qué sirve esa cutícula serosa? Es una capa que impide o previene que el agua se evapore de la planta. Para eso se ocupa. Porque recuerde que el sol da a esta parte de las hojas, a la superficie de arriba. Entonces, para evitar que haya por evaporación, se pierda agua de la hoja, se cubre esa superficie con una sustancia cerosa, como aceitosa. Parecido a lo que pasa con nuestro sebo en nuestra piel, nada más que el sebo en nuestra piel no sirve para evitar necesariamente evaporación de agua, no necesariamente. Bien, debajo del epidermis superior usted mira que hay parénquima empalizada, más abajo mira que hay parénquima esponjoso. La suma de estos dos serían el mesófilo. Y aquí simplemente se menciona, en vez de parénquima empalizada, le ponen mesófilo empalizada y luego al esponjoso le ponen mesófilo esponjoso. Pero usted sabe, debe de saber desde ahora, que el mesófilo es tanto el parénquima empalizada como en el parénquima esponjoso. Esos dos tejidos en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Entonces miren que hay esos puntitos verdes que hay en este parénquima y en este otro son cloroplastos. Y usted ve también aquí que hay un haz vascular o una vaina de haz vascular, que lo que es esto, pues son el xilema y el floema. Recuerde que el xilema trae el agua desde la raíz hasta aquí, hasta las hojas, y el floema lleva el agua mezclada con azúcar ya producida desde las hojas hasta el tallo, hasta las raíces, ¿verdad? Y es lo que se mira ahí. Y luego ve usted una epidermis inferior y ve las células oclusivas que forman el poro llamado estoma. Mire que aquí están células de la epidermis que se llaman oclusivas o también se le llama células acompañantes, células guardianas, que están en esa epidermis inferior y que al abrirse y cerrarse esas dos células forman ese poro llamado estoma. Si ustedes se fijan y son acuciosos, verán que también estas células oclusivas se ve ahí que tienen cloroplastos. Eso tiene una función. No la vamos a ver ahorita, pero en la siguiente clase que le dé a la gente de la tarde, ahí voy a explicar un poco eso. Entonces, esto es la estructura de una hoja. Y entonces, para que la fotosíntesis se dé, la luz llega hasta acá, penetra la epidermis, llega hasta el parénquima empalizada y hasta el parénquima esponjoso, y ahí llega hasta los cloroplastos y los tilacoides, y en los tilacoides están los pigmentos que absorben esa energía de la luz y reflejan otra parte, la reflejan hacia afuera, y la que absorben impulsa el proceso llamado fotosíntesis. Yo voy a explicar más tarde, igual les voy a mandar a ustedes el video también, para que puedan ver ustedes la explicación de esta primera parte, de estas primeras reacciones de la fotosíntesis. Fotosíntesis como tema lo vamos a terminar el día miércoles, pero hoy vamos a ver una parte de las reacciones. Fíjense ustedes en el estoma. Aquí hay una fotografía con microscopio electrónico de lo que son los estomas. Entonces, fíjense bien. Estas dos células que están aquí, que son células de la epidermis inferior, son las células oclusivas. En el medio de las células oclusivas, usted ve que se forma el poro por donde se da el intercambio de gases entre la planta y el medio ambiente. Ve usted que al lado de las células oclusivas hay unas células epidérmicas también, que se llaman células subsidiarias, que están ahí muy cerca. Y algo importante, vea usted también los cloroplastos dentro de las células oclusivas. Algo importante que usted tiene que leer es qué es lo que hace que un estoma se abra y se cierre. O, dicho de otra manera, ¿qué es lo que provoca que las células oclusivas abran el poro, abran el estoma o lo cierren? ¿Qué es lo que provoca esto? ¿Cuándo? ¿En qué momento los estomas se abren o se cierran? Para permitir
tanto que entre CO2 o permitir que salga oxígeno. O sea, ¿en qué momento? ¿Qué pasa para que las células oclusivas abran ese estómago? ¿Qué es lo que ocurre? Eso hay que repasarlo. Hay que repasar todo. Recuerden que hay un montón de videos, de hecho, ahí en el aula sobre este tema hay varios videos y ahí está explicado, pues también lo que estoy diciendo con otras palabras y utilizando, digamos, otros ejemplos. Y está bien explicado. Entonces, más abajo en el capítulo igual le explica lo que le mencionaba, ¿verdad? Aquí el contenido explica por qué el poro se abre y por qué el poro se cierra. O sea, hay condiciones atmosféricas o ambientales y también procesos dentro de la misma planta que hacen que ese poro se abra y se cierra y se permita la entrada o salida de gases. O sea, que hay un tema incluso específico en el capítulo 23 de Solomon, del libro de Solomon, dice apertura y cierre de los estomas. En el libro de Audecir también por ahí está explicado por qué se abren o se cierran los estomas en una planta. Cuáles son las condiciones que se tienen que dar. Bien, con ustedes terminamos por ahorita. Voy a continuar en la tarde con la explicación que viene después y les subo los dos videos. Mañana, que hoy, ahora sí, mañana, que es 9, según el calendario, hay una actividad acumulativa de 1%. Entonces mañana va a estar habilitada a la hora de clases. Y el jueves de esta semana, que es 11, también hay una actividad, ¿verdad?, acumulativa, que es precisamente sobre la fotosíntesis. Entonces, el miércoles nosotros terminamos, o por lo menos yo termino con ustedes de explicar el proceso de fotosíntesis y ustedes, pues obviamente ya, supongo ya empezaron a leerlo, ya van leyéndolo. Quizás no lo han terminado, pero ya lo van leyendo. Y pues para que lo concluyan, de tal manera que el jueves usted tenga facilidad para poder contestar las preguntas del acumulativo. Bien, lo dejamos ahí, ya son las 12:02. Pendientes por la tarde-noche, que yo les subo los dos videos. Gracias, Lee. Buenas tardes. Por nada, que tengan buena tarde, buen provecho. Gracias. Por nada.